despierta que despierta a otra gente. Observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Aló, son las 8:01 de la mañana. Hola. Y estamos en el famoso programa Desde Cero de Radio Cero, donde se marca la actualidad, donde no se informa, sino que se diseña lo que acontecerá durante la semana. Claudia Álamos. Con estas maravillosas palabras de Pato Fernández. Estoy muy enredada. Está enredadita. Sí, estoy muy enredada, pero ya me voy a porque se desenredar. está tratando de... Aquí mejor. Ya. La realidad está enredada también. Y hoy día es Santa Flor. Ah, yo saludo a Flor Ayala, periodista. Flor Ayala. ¿Sí? Sí, bueno, Periodista. Flor. Santiago, 10 la mínima, como verán, está nublado, no hay ninguna noticia. Y como estuvo ayer, 16 grados la máxima para aquellos que aún no salen de su casa y creen que será un día primaveral. ¿Y la mínima? La mínima de 10, Patito. Vamos con los titulares en este lunes 5 de octubre, que es en realidad la celebración que ayer se llevó a cabo en el Caupolicán, pero es la celebración del triunfo del no. Yo encuentro que hoy día hizo más frío ¿Y es el que 10 cumpleaños? grados en la mañana. ¿En la mañana? Sí. Es que sí, es que 10 es la temperatura de ahora, no es la mínima. Ah, no, Es la porque temperatura del ahora momento. ahora está agradable, pero hizo su frito, ¿ah? Sí. Para que usted, señora, en su casa, si sintió una cosa en el sabañón, Queridas sepa amigas. que era por el Que yo no frío. sé, ¿sentiste frío, ah? Sí, sentí frío. La presidenta Michelle Bachelet celebró la conmemoración de los 27 años del triunfo del no, donde más de 4.000 personas llegaron al Teatro Caupolicán. En la oportunidad, Bachelet hizo una fuerte autocrítica, aseguró que lamenta no haber podido hacer las cosas mejor cuando era necesario y pidió a los presentes evitar el pesimismo. Por otra parte, los dirigentes del oficialismo fueron abucheados por los adherentes al gobierno que llegaron a la cita. ¿Saben por qué? Estaban enojados porque habían dos entradas. Había una entrada como para los dirigentes políticos y otra Y otra para Jorge Pizarro. y otra para la gente. Y la gente mayoritariamente consideraba que por la entrada VIP estaban entrando los familiares de los políticos. Y consideran que no era justo. Por eso estaba la discusión. Son 8:03 de la mañana, según la encuesta CADEM, que sale hoy. En la primera semana de octubre, un 30% aprueba y un 62% desaprueba a la presidenta Bachelet, dejando atrás 18 semanas consecutivas bajo este umbral de aprobación. La aprobación de la presidenta Bachelet ha aumentado en 10 puntos durante las últimas 3 semanas. Era un poco también lo que decían algunos dirigentes de la nueva mayoría ahí en el Caupolicán, en el NASO, que ellos sentían que el gobierno había como empezado a retomar un poquito. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, declaró que espera que el diferendo se resuelva pronto en referencia al conflicto marítimo que tiene enfrentados a Chile y a Bolivia en La Haya. Kerry se dirigió a Valparaíso para estar presente hoy en la conferencia Nuestro Océano 2015 y el acuerdo de cooperación ambiental entre Chile y Estados Unidos. ¿Está en Chile? ¿Está en Chile, John Kerry? Sí, Llegó viene. ayer, Sí. preguntó por ti. Mira, Sí. mándale saludos si lo vuelven a ver. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reconoció que dar más gratuidad en la educación superior dependerá de cómo nos vaya como país. Por otro lado, los rectores realizarán un consejo extraordinario en el que está citado el Ministerio de Educación con el objetivo de despejar dudas y explicar el financiamiento del beneficio. Ha sido bien difícil esto. Oye, John Kerry es un personaje que es interesante, ¿eh? Es un tipo muy liberal, fue bastante hipón. Sí. La otra vez veía Pero fue a Vietnam igual. fue a Vietnam. Hubo condecorado y hay una polémica sobre las razones de esa condecoración. Ultramillonario. Que no me acuerdo qué famosísima empresa es de él en estos momentos, pero incluso era tan contestatario en esos tiempos de la guerra que él decidió no mandar a su hijo al colegio. Era de esos que optó por sacarlos del sistema y educarlos en la casa. Está muy de moda. ¿Ahora? Sí, por lo menos en Chile Bien hay, cara la hay varias familias que lo están haciendo. En el sur, ponle tú, estas familias jóvenes que se van como a armar nuevas vidas, tienen sus homeschool. Mira. Sí, está de moda.
Chile Vamos, así se llama, el nuevo bloque de oposición que agrupa a los partidos de la UDI, Renovación Nacional, el PRI y Evópoli. El anuncio se realizó en paralelo al caupolicanazo de la nueva mayoría y se informó sobre un lanzamiento oficial en un acto que se va a desarrollar el próximo 19 de octubre. Codelco está evaluando la propuesta del I3 de crear una filial para explotar el litio en Maricunga. La Cuprera está analizando convocar a un equipo de especialistas que se encargaría de revisar la oferta y dar recomendaciones. A su vez, el gobierno hizo saber a la estatal que es prioridad de Estado elevar la producción de litio del país. Hay que equilibrar los ánimos. Maricunga, ¿eh? Me gustó eso de Maricunga. No he escuchado nunca de ese poblado. Tiene swing el nombre. ¿Dónde que es Maricunga? Tiene mucho swing. Tiene mucho down. No sé, Maricunga. La Dirección Regional de la ONEMI de Atacama decretó alerta temprana preventiva para las comunas de Chañaral, Caldera, Copiapó y Huasco, debido a las fuertes marejadas que presenta el borde costero de estas comunas. Se presume que estas malas condiciones del mar alcancen su mayor desarrollo entre los días martes 6 y viernes 9 de octubre. Y vamos en el ámbito internacional. Aviones de combate turcos interceptaron un caza ruso que violó el espacio aéreo. El gobierno de Turquía, que hablará del incidente con el secretario general de la OTAN, convocó al embajador de Rusia en Ankara e informó también a Moscú que sería responsable de cualquier acontecimiento indeseable. Hay una alta tensión en esta situación. Siria, Rusia, Estados Unidos. Ahí está triangulada en este minuto la tensión también. Claro. Pero los rusos decían que bombardearon, parece, a ISIS. Sí, pero fue muy cuestionado inmediatamente después de que cayeran las bombas. Se empezó a cuestionar cuál era la verdadera naturaleza de los blancos rusos, si eran efectivamente militantes de ISIS o enemigos políticos del régimen de Bashar al-Assad, que es un gran aliado de Vladimir Putin. Claro. Oye, un pie de página sobre... O al revés. Claro. Sí. Un pie de página sobre Maricunga. El salar de Maricunga está 160 kilómetros al noreste de Copiapó. Copiapó para adentro. Qué bonito. En la cordillera. Ah, entonces tiene que ser como cerca del Salvador, Potrerillo. Claro. Pero más arriba. Más arriba. Maricunga. El Estado Islámico destruyó el Arco del Triunfo de Palmira y peligra el conjunto arqueológico, indicaron ya las autoridades sirias. La pieza tenía unos 2000 años de antigüedad y era una de las más importantes del conjunto monumental que está incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por Dios, no puedo creer cada vez que escuchamos esto, cómo van destruyendo Palmira y lo están destruyendo a pedazos, además, como que le sacaron un brazo, horrible, el tronco. Qué horror. El jugador de Palestino Esteban Carvajal y la ausencia de José Rojas sorprendieron en la nómina local de Jorge Sampaoli. El resto de los convocados que juegan en el torneo chileno para la selección lo completan: Esteban Paredes, Jan Bosellur, Jaime Valdés, Johnny Herrera, Christopher Toselli y Marc González. De esta forma, Sampaoli ya tiene los 23 nombres para afrontar lo que será el debut ante Brasil este jueves 8 en el Estadio Nacional. Parten las eliminatorias. 8:09 de la mañana. Partimos comentando lo que fue este encuentro de la presidenta en el Caupolicán. Esto parte además con una presidenta que en el día de ayer, primero que nada, fue a inaugurar el nuevo, no sé si es centro, museo de Violeta Parra, que está ubicado. ¿Sí? Sí. ¿Centro o museo? No sé, el Muscentro. El Muscentro Violeta Parra. Museo, que bien, estaba bonito, bien bonito. Bueno, y ahí habló ella y después... Es un museo oficialmente. Sí. Después por la tarde tuvo este encuentro en el Caupolicán. Era un encuentro que generó más de una comida de dientes, de uñas, porque había tensión, o sea, era ¿cuánta gente es capaz de convocar este evento? No podía ser escuálido. Lo llevaron en buses, ¿no? Sí, 6.000 personas. Los partidos se comprometieron con cuota de gente que había que llevar. Exactamente. Se comprometieron con cuota, habló la presidenta, hizo un mea culpa. Estaba como en todo caso en un tono muy de ella, no estaba en un tono muy como risueño, como que hablaba a los chiquillos de la... Claro, y una entonación que era más como de conversación que de un discurso solemne republicano, que muy también es propio de Michelle Bachelet. Sí, como recuperando un tono. Estaba coloquial. Estaba muy coloquial y ya pues chiquillo, una cosa, o sea, estaban afinando su propio tono. Y eso en un ambiente donde tenemos ley de presupuesto, que ya sabemos que tiene... ¿Pero a qué se apelaba? Porque una de las cosas que más se resaltaron era como
la insistencia en la continuidad de la nueva mayoría, en lo importante era continuar esto. Claro, y hubo un gesto en ese sentido, o sea, hubo un llamado a mantener la nueva mayoría más allá de este gobierno. Claro, cosa que si es que se hace mucho llamado quiere decir que está siendo cuestionada, sí, digamos, que está dudosa. Bueno, la propia presidenta pidió esta proyección de la nueva mayoría. Y claro que está dudosa, si fuimos notificados por Gustavo Martínez que esta nueva mayoría, y lo dijo hace ya mucho rato, tenía fecha de vencimiento. Y esto fue además reforzado por varios dirigentes de la democracia cristiana, de que esto tenía un tope. Esto estaba arraigado a este gobierno y a este programa. Yo creo que la verdad es que esto lo hemos hablado otras veces, pero la realidad real en este caso es que no tiene un candidato común. Y yo creo que eso es lo que enreda. Una coalición le resulta muy difícil proyectarse, claro, si es que no están detrás de un pingo. Y aquí son bien discutibles los que hay. Está Marco Enrique con fuerza, que van a ver que en la encuesta aparece muy alto, lo que va a hacer que algunos quieran se vean tentados de irse por ese lado. Aparece un Ricardo Lagos, por otra parte, que yo creo que debe ser lo más respetado a nivel de elite y bastante más litigado y discutido de ahí para abajo. Entonces se ve en una situación, yo creo, complicada por los egoísmos que se disparatean. Sí, pero ahora lo interesante es hacer como ayer se conmemoraba el triunfo del no, en realidad fue hoy día, la fecha 5 de octubre, y eso te permite tal vez recordar o hacer un paralelo entre la Concertación, que fue una experiencia política inédita en Chile, o sea, se unieron sectores políticos que habían sido enemigos durante la Unidad Popular. Se produjo una alianza histórica entre el centro y la izquierda, muy distinta a la de los frentes populares de los años 30, y de alguna manera se estaba como iniciando un nuevo ciclo político en el país. Ahora, ¿por qué fue posible que resultara esta alianza de partidos? ¿Por qué dio origen a la Concertación? ¿Un proyecto político común o, al revés de no contar con un candidato común, tener un enemigo común como era la dictadura? Sí, pero yo creo que el momento... ¿O era una cuestión de programa político y de propuesta para el país que estaba destinada a tener esa proyección? Es que el momento histórico no puede quedar fuera. El momento histórico marca completamente la razón por qué la Concertación termina generando alianzas de gente que fue adversaria. No era necesario un candidato común. De hecho, candidato común... El enemigo común era lo que había en ese momento, porque candidatos no había. Claro, yo creo que no era solo Pinochet. Era la necesidad de dar paso a una llegada a la democracia ocupando las mismas reglas del juego que la dictadura había puesto. Esto era un tinglado y un diseño estratégico de un grupo, más que, creo yo, rodeado. La nueva mayoría, ya lo dice, existiría si no estuviese Michelle Bachelet. La nueva mayoría es una coalición, yo creo, formada en torno a la idea y la opción de que la única candidata era Michelle Bachelet. Y era como, la señora Bachelet la estamos esperando con una red armada. Pero Michelle Bachelet, la manera en que armó su gabinete, la manera en que armó su equipo de campaña, la manera en cómo hizo su gobierno, no tenía ella un especial aprecio por la nueva mayoría. Ella era la líder y este era un conglomerado de partidos que se unían y se colgaban de sus faldas para llegar al poder. Quizás la nueva mayoría es como la intención de reactivar un espíritu que existió en la Concertación y que, como dice Sergio, nació con una motivación muy nítida y bien clara, que era unir a las fuerzas contrarias a Pinochet. Eso fue, pero tenía un espíritu ciudadano, tenía un espíritu, no era necesario ser militante de partido para sentirse parte de la Concertación o parte del no era necesario adscribir a un mismo proyecto clarísimo en cada una de sus minucias. Había una cultura concertacionista que se fue generando además en el tiempo, que es como un muy amplio arco de centro izquierda que iba más allá de los partidos y que de hecho en el tiempo terminó generando eso que se llamó el partido transversal, y que efectivamente fue... ¿Cuál es la queja que se le hace? Que la nueva mayoría quisiera pasarla por alto, es que quisiera superarla o quisiera reparar ese daño. Es que arrancó como un movimiento social liderado por unos partidos y terminaron los partidos, parece, más distanciados del movimiento social y haciendo lo suyo. Yo la pregunta que me hago es: ¿en cuántos países del mundo se puede contar que una coalición de partidos se mantenga muy vinculada a un movimiento ciudadano durante muy largo tiempo?
deben haberlos, pero habría que estudiarlo. Pero al mismo tiempo, la política, o sea, terminar con Pinochet era una urgencia de todos los chilenos decentes, para decirlo bien sencillamente. Pero la nueva mayoría tiene eso, me pregunto, no lo sé. ¿Tiene la ascendencia ciudadana, la cultura concertacionista que logró la concertación? La quiso imaginar en un momento, porque la nueva mayoría también nace después de las marchas del 2011, nace cuando empieza a generarse también un movimiento social importante, pero no coagula ni tiene la fuerza nace del otro. de una lectura de la derrota del año 2009. Claro. Son esos dos, diría, factores los que... o sea, está la derrota del año 2009, los movimientos sociales del 2011... La derrota del 2009, que lo que implica es que ese amplio arco social que representaba la concertación ya no lo representa la concertación. Claro. Entonces tiene que aparecer un nuevo tinglado que lo vuelva a reunir en toda su amplitud. Y está la popularidad de Michelle Bachelet, digamos que era la carta fija presidencial para el año 2013. Entonces, sí. y eso implica además electoralmente ampliar el arco hasta el Partido Comunista. Que es una operación tanto política como social, porque por lo menos en el papel, no sé si en la práctica es así, ampliar el arco de la coalición hasta el Partido Comunista debería llevar más cerca de los movimientos sociales. Oye, sabemos que en realidad el Partido Comunista no es tan relevante, por ejemplo, hoy día en el movimiento estudiantil. Pero políticamente, digamos, es en el fondo evitarse, la idea también era evitarse la segunda vuelta, que de todas maneras no se evitó. Oye, para abrir también otros temas que van a empezar a jugar esta semana, el presupuesto sigue siendo un punto de diferencia respecto de si este es un presupuesto que de verdad se ajusta al momento actual, otros que señalan que no tanto. Y el punto de fondo tiene que ver acá también con gratuidad. La ministra Adriana del Piano dio una entrevista ayer en La Tercera, en la que explicaba y decía, bueno, sabes que los cambios en algún minuto tienen que partir. Venía también entrevistas de los rectores del CRUNCH, en este caso también una entrevista del director de la Católica, que venía en el Mercurio, muy dura respecto al tema de la gratuidad, y también el padre Fernando Monti, jesuita, rector de la Universidad Alberto Hurtado, y quien había estado en la casa de la presidenta el sábado que ella celebró su cumpleaños, también fue muy crítico respecto del tema de la gratuidad. Como casi que, bueno, si esto funciona así, casi que tenemos que pensar en la proyección de la universidad. Yo creo que hay un nudo que no está para nada resuelto. La ministra decía, como si hay que ponerle más plata, vamos a tener que hacerlo, pero no sé mucho cómo se desentampa y tampoco sé si queda tan claro el mecanismo de la gratuidad. Sí, yo creo que con lo que sabemos hasta el momento me da la impresión de que hay un mecanismo inicial que presentaría muchos problemas prácticos y lo dicen muchos rectores, entre ellos el rector de la Católica. Por ejemplo, la gratuidad financiaría las carreras de los alumnos en un monto que sería el promedio del arancel que se cobra por la carrera en el grupo de universidades que accederían al beneficio, con una diferencia, o sea, se podría financiar hasta una diferencia del 20% si es que en alguna universidad específica ese valor es superior a un 20% al promedio del arancel. Pero lo que dice, por ejemplo, el rector Sánchez de la Católica, nosotros hay carreras donde tendríamos más de un 20% de diferencia. ¿Quién se hace cargo de esa diferencia? ¿La universidad, el Estado, el alumno? No está claro. Se dice que se financiaría la duración normal de la carrera, es decir, ningún alumno podría sacar la carrera en más tiempo que el mínimo. Y si alguien se echa un ramo y echarse ese ramo implica que se demora un año más, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mecanismo por el cual quién tendría que pagar nuevamente? ¿El Estado, el alumno o la universidad? Entonces hay varios detalles que están haciendo dudar a algunos rectores. Otros dicen, nosotros en realidad para poder sacar adelante carreras con este arancel vamos a tener que bajar los costos de lo que nos cuesta montar estos programas académicos, y por lo tanto dicen se va a ver afectada la calidad de la educación que nosotros estamos dando. Eso es como algunos de los principales reparos que yo veo que son más bien reparos prácticos y de procedimiento que plantean desde su realidad las universidades. Hay que ver qué tan detallado está en el presupuesto el mecanismo de la gratuidad para ver si de aquí a noviembre, que es cuando tiene que estar aprobado el presupuesto, esos mecanismos y esas diferencias se pueden zanjar o no. Porque así como están las cosas, hay rectores que dicen nosotros no vamos a acceder al beneficio de la gratuidad. Claro. Después van a terminar queriendo acceder todo, porque es bien complicado también no acceder a la gratuidad, ¿eh? Claro. Salvo que tú te quieras convertir en una universidad de un nicho muy exclusivo. Pero hay condiciones, o sea, aquí para poder acceder a la gratuidad hay por lo menos dos condiciones: que tu universidad no tenga fines de lucro
Y que esté acreditada Y por que un esté acreditada. 4 años, creo. Bueno, natural, Sí, si sí. el Estado estuviera pagando Es una que no es tan universidad de natural. mierda. Es que no es Y tan una- y una- natural. y una tercera- No es tan no, natural y porque una- tuvimos en el mapa de las universidades privadas en Chile, tuvimos, y es parte, digamos, de la crisis que desató el tema educacional, universidades que eran de balaquita, títulos que eran de cartón. Bueno, por eso de ahí arranca la mitad del problema educacional. Hay chileno. otra condición que es que las universidades tengan instancias de participación de todos los estamentos. Y que, por ejemplo, haya en instituciones, por ejemplo, como el Senado Universitario de la Chile, que estén presentes los estudiantes y los funcionarios, cosa que pasa en la Chile. Yo le habría puesto toda la plata nomás a la educación a la pública, a la chao. educación pública, chao. Y al resto, Claro. que tengan que hacer esfuerzos sobrehumanos para ponerse al nivel y valer la pena al lado de lo que era la gran universidad Claro. chilena. Oye, Claro, el problema que mucha- tenía ahora es que hay una gran cantidad de alumnos Sí. que fueron a universidades privadas que sería injusto dejarlos fuera también del beneficio. Claro. Oye, mucha molestia el fin de semana con Es bien el complicado, Papa muy complicado. Francisco. Me cambio así Ah, brutalmente. bueno, de tema. en Osorno no debe estar siendo muy popular el Papa Francisco por estos Yo creo días. que no es solamente en Osorno. Yo no creo que solamente en Osorno. ¿Se te cayó a ti el Papa Francisco, Sí, Claudia? sí. Se te cayó el Papa. Sí, tú sabes que yo venía siendo súper fan, Por ahí, pero sí, sí. po. No, fan, Era pero muy sigue, papista. Francisco. siguiéndole Eras más papista que el Papa. más tú. papista que el Papa. Y decía, además, y lo dije muchas veces acá, pucha, ¿qué iglesia es esta? ¿Qué es esta iglesia chilena que no logra sintonizar con una ciudadanía crítica y que van y le ponen ahí a un obispo que era el Círculo de Caradima? Y yo decía, ¿por qué no escuchan el discurso del Papa? ¿Cómo no logra esta iglesia chilena alinearse con lo que el Papa está transmitiendo? Y cuando veo que el Papa además dice que son acusaciones infundadas de los zurdos, las críticas al obispo Barro, se me cayó. Se me cayó del cielo a la tierra. Pero dale más posibilidad a la no. gente, no se te puede No, caer Pato. todo. No. Mira, este Papa es que, Además, pero Juan mira, Barro, sí. pero el Papa también ha generado y genera este Papa algunos equívocos. O sea, determinado mundo de repente puso a este Papa en la izquierda. Es porque tiene discurso social, etc. Pero él no viene de ahí. Nunca ha sido izquierda. Este Papa nunca ha sido izquierda. Más bien, el mundo jesuita lo tenía por un viejo momio, digamos. Los jesuitas clásicos no estaban felices tampoco Para nada, cuando lo clásico, nominaron no, como clásico, papa. sí. Los jesuitas chilenos, para acercar la conversación, que lo conocieron mucho porque lo tuvieron viviendo con ellos acá, en tiempos de formación, era vecino de pieza el cura Montes, creo, si es que acaso no compartían la pieza, no festejaron nada, era el más pasmado de los suyos. Lo que sí es que en el camino, y finalmente es jesuita, digamos, y es latinoamericano, no es romano. De lo que debe pasar en Chile debe estar bastante al tanto. No le debe resultar para nada una cosa lejana. Piensa que es con la vecindad que tienen los curas chilenos con los argentinos, y más en una congregación como los jesuitas, es muy intensa. Pero bueno, este cura finalmente no era Papa. este Papa, que sigue siendo cura también, porque Sí. bien como cura de pueblo, ¿ah? Sí. Es bien poco sofisticado como en su discurso, puede terminar siendo sofisticado en algunos de sus resultados, y vaya uno a preguntarse si es que esos resultados son además cálculos del Papa o justamente de la malla que por abajo los va tejiendo. Dígase el caso Cuba-Estados Unidos, de las conversaciones de la FARC. Pero etcétera, ¿sabes lo que etcétera. resulta? Bueno, lo que dice el Papa Francisco es que aquí hubo una acusación que no se comprobó, que Jorge Barros, el obispo de Osorno... ¿De qué se le acusa? El de darse besos con Caradima y de haber visto cuando abusaba un poco de los chicos. Esa es la acusación, ¿verdad? No sé la acusación. Pero sí, pero eso se le tal cual. atribuye, sí. Pero eso Se lo le dice, atribuye eso. nadie dice me violó Barro. No. Pero, y además de eso, se le señala como una de las personas bueno para más Traqui. cercanas. Juan Barros se llama el obispo. Juan Barro, Sí. sí. ¿Qué dije? Sí, Jorge se nos Enrique escapó por ahí, Barro, pero no es una cosa así. Sí, pero Tu un nombre lapsus. es un diplomático. Qué raro, pues lo tengo acá. Sí. Aquí. Juan Barro, Bueno. ya. No sé cuál es la acusación concreta a la que hace alusión el Papa y que dice que ha sido desestimada, y por eso dice no sean tontos, no escuchen estas cosas, porque aquí ha habido una denuncia que fue desestimada. De lo que más allá de lo que se le acusa, de lo que se apunta al obispo Juan Barros, es que era un hombre del núcleo pequeño, del núcleo duro de Caradima. Un hombre muy cercano. Entonces, quizás no hay un delito, pero sí aquí por lo menos hay una cercanía y un encubrimiento. ¿Qué es lo que tú encuentras más grave de Caradima, Claudia? ¿Lo encuentras un monstruo?
No, ¿por qué lo exageras? No lo exagero porque resulta que hace ahora, porque tú misma estabas diciendo que él era del círculo cercano a Caradima. Sí, porque Caradima no representaba solo, y yo creo que eso es parte de la fuerza que tiene este caso, no representaba solo un cura de la clase alta que abusó de algunos jóvenes. Él hizo, y lo hemos visto en montones de reportajes que han publicado en el de Clinic, en CIPER, las investigaciones periodísticas hablan de una persona que tenía una red de encubrimiento, que tenía, había acá, él manejaba, él tenía un poderío, yo creo que él manejaba una mafia. Y esa mafia tenía que ver incluso con negocios inmobiliarios en toda la zona, donde está la iglesia del Bosque. No, por eso digo, no sé si es un monstruo, no me atrevo a decir eso, pero creo que está bastante acreditado que no solamente era un tema de abusos sexuales en los que incurrió, y tenemos casos de gente que ha dado la cara y que yo creo que lo ha hecho con una valentía y un coraje y unos cojones impresionantes, sino que todo lo que rodeaba el mundo Caradima. Un mundo de clase alta, familias muy emperincorotadas que no han querido creer esto y que siguen yendo a visitarlo, a donde está recluido. Al convento. Ahora todavía bastante. La última vez yo vi una imagen en la televisión de que la señora de Mate lo iba a visitar. Sí, ¿te acordás que alcanzó a ir Eleodoro a hablar con el fiscal? Sí. Entonces... Sí, ese fue un evento que pasó, se olvidó rápido. No, yo ¿sabes por qué por qué lo pregunto así? Porque el Papa además se supone que se ha enfrentado con la curia romana, no solo por un tema de las platas del Vaticano, sino también, y sus grandes llamados han sido como a transparentar el tema de los abusos sexuales. Eso, a ese campo llegó el Papa Francisco, digamos, con esa bomba reventada. Entonces me llama la atención este video, porque además lo mandó en un video que fue filmado en mayo del año pasado, de este año, perdón, donde dice... ¿Quién lo sapió? Que son acusaciones infundadas de los zurdos y que Osorno sufre, comillas... Buena sapear al Papa, pegarle un sapeo al Papa. Las acusaciones... Indoor. Esto lo encuentro imaginar tremendo. harta cosa si es que hubieran más cámaras indoor. ¿Cómo dice esto el Papa? Que Osorno sufre por tonta, al no abrir su corazón a lo que Dios dice y se deja llevar por las macanas que dice toda la gente. Los zurdos son tontos. Pero lo que ¿Cómo no se va a caer por lo menos 4 peldaños? Pero me ha gustado a mí eso de que los osorninos, se han mandado a guardar al Papa. Que bien rápidamente les ponen un micrófono y es que, ¿de dónde sale este Papa? ¿De dónde salió de la cuestión? Como que fue bajado de jerarquía a una velocidad así inaudita. Sí. Como eso está bien, porque fíjate que antes Chile estaba más lejos todavía y la imagen del Papa era como la de la Virgen Santísima, o sea, era intocable, lejana. Todo esto tiene que ver con que es un papaché que está como aquí cerca y se le siente un poco más como humano. Dice Armando Uribe, nuestro poeta, ¿qué es esto de tener un papa que hable en argentino? Él no lo puede, él no lo puede tener. No, lo último, que además estas declaraciones del Papa Francisco en apoyo al obispo de Osorno caen justo cuando Chilevisión está transmitiendo los capítulos de la película de Caradima. Que son, no sé si anoche ¿cómo estuvo? ¿Hubo alguna escena sabrosa anoche, no? No la vi entera. Porque lo que más sorprende, dejémonos de cuento, son las escenas escabrosas. No, es que tú me comentaste, pero yo la semana pasada no la vi. Pero la manfinfla, la manfinfla zapallarina. El famoso capítulo de la manfinfla zapallarina fue lo otro, la otra noticia, para que estén atentos, es una noticia que tiene que suceder de aquí a 10 días, y es que ya el Pleno de la Corte Suprema ya instaló los candidatos. La quina de fiscales, o sea, la quina para quien va a ser el próximo fiscal nacional y va a suceder a Sabach Chaguán. Esto tiene sus complejidades. Primero, ayer el senador Alejandro Navarro decía, aquellos senadores que están siendo cuestionados o aparecen ligados al caso Cabal, Sokimich, deberían inhabilitarse. Eso es lo que dice Alejandro Navarro, y llama a tener, dice él, la lucidez para hacerlo, porque entonces si no se va a generar mayor distancia en esta ciudadanía que va a tener sospechas respecto de cuánta legitimidad va a tener este fiscal. Sí, y además, en la quina que propone la Corte Suprema, y ese es el otro Michelle punto. Bachelet tiene que elegir a uno de esos fiscales, y uno de los de la quina, el que tuvo la primera mayor votación, empatado con otro fiscal, es el fiscal Toledo, que estaba llevando adelante el caso Luis Cabal. Toledo. Y entonces yo digo que es difícil para la presidenta, ella tiene que enviar el nombre al Senado. Sí. Porque si dice que, si no elige a Toledo, van a decir,
lo pasó por alto. Lo pasó por alto porque está en el caso Cabal de mi nuera y de mi hijo. Y tuvo la votación más alta, Toledo. Y si lo envía, dicen, claro, lo saca para entonces sacarlo del caso Cabal. Está ahí Es que del caso Cabal se va de todas maneras. ¿Ah? En este proceso él deja el caso Cabal. O sea, no es que si ella lo menciona, no podría verse como maniobra, porque de todas maneras él dice que dejaría el caso Cabal de ser propuesto, o sea, y de llegar a la Fiscalía Nacional. ¿Ya fue propuesto? No, de ser propuesto por la presidenta al Senado. Bueno, ¿sí? Es que es evidente, sí, ¿no? Claro. Por eso te digo, pero Oye, ¿van a formalizar a Marco Enrique? No leí esa información. Que me di cuenta aquí un auditor que iba a ser formalizado. Yo sabía que lo iban a llamar a el foco ha estado puesto más bien en la figura de las manos derechas de Sebastián Piñera. Es por ahí que las formalizaciones están abriendo nuevos frentes. Eso se le está poniendo bien salado a Piñera, porque parece que estaba buscando su propia defensa a Valdés. Si eso es así, se le abrió un flanco muy duro, porque la única defensa que va a poder hacer Valdés, si uno se imagina, será... A los otros los mandan. Nada más, pues, o sea, ¿qué es lo que va a hacer el abogado defensor de Valdés, si no defender a Valdés de quien lo mandó? Bueno, veamos cómo continúan. 8:31 de la mañana, noticias de hoy: cerca de 500 funcionarios de Gendarmería ya inician un paro indefinido. Según indica la Asociación de Gendarmes, la movilización se va a iniciar debido a su inconformidad con la respuesta del Ejecutivo frente a sus demandas. Cuento eso. 8:32. Cuando realizas un descubrimiento, creces. Posgrados Universidad Mayor abre su proceso de postulación al doctorado de Ciencias, admisión 2016. Solicita mayor información en umayor.cl/posgrado mayor, todo junto. Algunos van más lejos desafiando sus límites, su propio equilibrio, y con ello consiguen lo inalcanzable. Si eso es lo que te mueve, necesitas el partner perfecto. All New Mazda 2, desafía lo convencional, infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. Si eres de los que ven oportunidades donde otros no las ven, bienvenido a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca, un banco que se mueve contigo. También, antes de cerrar el primer bloque, están dados ya los ganadores de este año en el Premio Nobel de Medicina. Sí. Estos son el irlandés William Campbell y el japonés Satoshi Omura, que han ganado el Nobel por su trabajo ante infecciones causadas por parásitos. ¿En los pies? No, desarrollaron tratamientos contra la malaria, por ejemplo. Que son enfermedades como tú sabías, en África la malaria todavía sigue siendo una enfermedad bien importante, claro, que cobra muchas víctimas, y por los aportes que ellos han hecho se les trabajaron con una investigadora china también, que también está en la Campbell tripleta y Omura de los premiados. Son los descubridores de un nuevo fármaco que se llama Avermectin, que estos derivados han reducido en forma drástica la incidencia de oncocercosis. ¿De hongos? Onco. Onco. Que es o ceguera de los ríos o filariasis linfática. Son las linfáticas de los también. Son las dolencias. Ando más o menos mal de la linfática. Bueno, vienen ahora otros, falta el Nobel de la Paz, se habla incluso del nombre de Angela Merkel para eso. El de literatura también. Y el de literatura, que siempre es el más tironeado. Es que son tantas sorpresas. 8:34, vamos y volvemos. En Radio Cero, desde cero. Pensar que cuando partí, me preguntaron qué haría con estos olivos. Ellos vieron solo aceitunas. Hoy produzco el mejor aceite de oliva de la región y exporto todo lo que produzco. No eran solo olivos, eran mi idea, mi negocio, mi futuro. Unos ven olivos, otros ven una oportunidad. En Corbanca te apoyamos para que tu empresa crezca y cruce nuevas fronteras. Comercio exterior, financiamiento, sucursal en Nueva York, inversiones. Bienvenido a Corbanca, un banco que se mueve contigo. En Radio Cero son las 8:35. Cualquiera puede tomar una foto, pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Cuando Einstein descubrió que las leyes estaban hechas para romperlas, se dio cuenta que podía desarrollar su propia teoría. Cuando construyes un nuevo punto de vista, creces.
Posgrados de Universidad Mayor. Más de 150 programas de doctorado, magíster, postítulos y diplomados. Para más información ingresa a umayor.cl/posgrado mayor. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Abónate a la espectacular temporada 2016 que el Teatro Municipal de Santiago tiene para ti. En ópera, el imperdible Brindis de la Traviata de Verdi y la obra maestra de Puccini, La Bohème. Maravíllate con el ballet de la Bella Durmiente. Un viaje por el repertorio sinfónico de todos los tiempos con el ciclo de conciertos y ciclo de grandes pianistas. Compra o renueva tu abono antes del 18 de diciembre y estarás participando por increíbles premios. Más información en municipal.cl. En Radio Cero, desde cero. 8:36 de la mañana y aquí estamos con Daniel Kaufman, que es presidente y CEO de Natural Research Governance Institute, que es un centro de estudios de política global no gubernamental que opera en más de una docena de países y se encarga de revisar en dónde se están, cómo anda la corrupción en el mundo y cómo anda la gobernanza además y la gobernabilidad en los distintos países. Daniel, muy buena. Daniel es chileno, pero lleva viviendo afuera ya una infinidad ya fuera de Chile, ¿no? Acércate aquí al micrófono, Daniel. Eso, para poder escucharte bien. Sí, Daniel, con 45 años. ¿Y por qué te fuiste tú? 45 años. Hoy fui a estudiar. Yo soy... estudié en el Instituto Hebreo, de la colonia judía. ¿Sí? Con mis padres emigramos a Israel en esa época y me fui a estudiar ahí, pero siempre... ¿Emigraron para hacer patria, digamos? Así... Sí, pero después empezamos a tener otros horizontes y de la universidad en Jerusalén los profesores mismos se interesaron de que yo siga estudiando en Estados Unidos. Y en el mundo hoy en día somos todos judíos errantes. Daniel Kaufman, si miramos el mundo y ponemos, digamos, el foco en temas de corrupción y gobernabilidad, ¿en qué continente crees tú que están campeando más fuertemente los niveles de corrupción y por lo tanto poniendo en jaque también gobernabilidad? ¿América? ¿Europa? ¿África? ¿Dónde pondrías como el foco? Yo sé que nadie lo tiene exclusivamente, pero si uno pudiera poner el foco. Bueno, hay varios focos. En primer lugar, es súper jodido generalizar para todo un continente. Nosotros le damos calificación a cada país del mundo. ¿Sí? Sacamos todos los años más el índice de gobernabilidad, ¿no? Sí, el índice mundial de gobernabilidad, calificado como más de 210 países. Lo estamos haciendo ya por 15 años y por eso podemos seguir en la pista en el tiempo. Y le damos color de semáforo entre luz súper verde oscura a los mejores del mundo, que son los escandinavos, que les va muy bien. Canadá, Estados Unidos es verde más claro, no tan bien. Y ha estado bajando. Y en el caso, te hablo de América Latina, México, ponle tú, Venezuela. Pero en América Latina, cada región tiene algunos verdes y toda la gama, hasta los de luz roja, que son pésimos. El caso de América Latina, muy interesante. En Chile, hasta hace no mucho, hasta hace como 10 años, era verde oscuro, estaban entre los mejores. Ahora es verde clara. ¿Qué es lo que se considera? Para esto que nos estás contando, a la hora de ver los índices de gobernabilidad, etcétera. Esto es en corrupción. Ahora, en cuanto a índice de gobernabilidad, es muy importante también mirar otros. Nosotros tenemos 6, no los voy a aburrir contándole de todos, pero es básicamente mirar todos los aspectos más importantes de la institucionalidad de un país, de las reglas del juego. Entonces está el asunto de voz y responsabilidad democrática, hasta qué punto la democracia funciona bien, incluyendo representación social, la habilidad de todas las ONGs, la sociedad civil de pronunciarse y todo eso. El asunto de Estado de Derecho es sumamente importante y eso es otro área clave que miramos, la efectividad del sector público, el marco regulatorio, la ausencia de gran violencia y terrorismo y el control de la corrupción. El punto es que uno no lucha
contra la corrupción, sencillamente luchando contra la corrupción, diciendo que hay otra campaña, otra regla contra la otra comisión específica para atacar ciertos casos, ¿no? Para este caso, lo otro. Si no, hay que mirar todo el aspecto institucional. Ahora, al mirar eso, tú tienes en cada región países como Venezuela, que son de luz súper roja, y tienes toda la gama hasta Canadá. A ver, ¿cuáles son los otros países con luces rojas en nuestra región, en América Latina? En América Latina, el más rojo es Venezuela. Después tiene unos casos interesantes donde han sido rojos, pero están mejorando, como Paraguay. Cuando hablamos de este semáforo rojo, digamos, estamos hablando de Venezuela, sería rojo en corrupción, rojo en problemas de gobernabilidad, ¿en qué? Pues el conjunto. O en el conjunto. En este caso te estaba respondiendo sobre corrupción. Que es uno de los países que tienen más corrupción, no solo en América Latina, pero en el mundo, aunque hay algunos peores. Pero es el caso que Venezuela ha bajado mucho en todas las áreas. ¿Hay más corrupción hoy día en Venezuela que hace 30 años? Sí. Ha subido y lo que ha pasado en muchas partes del mundo es las formas de corrupción han cambiado. Y eso también es muy importante. Pero para responderte primero tu pregunta, y no quedar solo con la parte pesimista, hay lugares en América Latina donde las cosas han mejorado. Primero está Chile, que hay que ponerlo en perspectiva. Hoy en día, obviamente, y los últimos años han habido ciertos desafíos, pero Chile todavía, comparado con el resto de América Latina, sale calificado bastante bien. Hay nubarrones que podemos discutir aquí y allá, y han salido mucho en la Comisión Engel, y cosas que hay que hacer, y es muy importante esta encrucijada. Además que hay muchos como nosotros consideramos que no hay que compararnos sencillamente con el resto de América Latina, somos parte de la OCDE, del mundo industrializado, entonces hay que mirar a otro. Si miras al resto del mundo, los países que eran ex socialistas de Europa Central y Europa Oriente han saltado durante los últimos 15 años sobre América Latina en cuanto a calidad institucional, con pocas excepciones. Pero los países como la República Checa, Eslovaquia, los Bálticos, que empiezan mucho peor hace 15 años, cuando eran todavía bajos, y que han sobrepasado en estos temas a América Latina, como promedio obviamente, pero es un mensaje que sí se puede hacer en 15 años y que lo han hecho. Entonces, ahora hay excepciones como Hungría, que tiene una consulta, Daniel Kaufman. Si uno puede ligar la calidad de una democracia, me imagino yo, por los niveles de corrupción, pero ¿se puede decir a mayor corrupción, más problemas de gobernabilidad en un país o no necesariamente? Estoy pensando en México. En México el narcotráfico sabemos que ha carcomido el sistema institucional, político, policial y judicial. Pero ¿eso hace que México sea un país ingobernable? ¿Tiene problemas de gobernabilidad? Por eso te pregunto, ¿hay un link entre gobernabilidad y corrupción o no necesariamente? La respuesta es sí y no. Ya. Hay un link. Ajá. De todas maneras hay un link. Y por eso, control de la corrupción es una de las dimensiones súper importantes de gobernabilidad. Pero uno de los mitos populares que a veces la gente cae y se escribe mucho al respecto es que es como si fuese lo mismo. Si hay un link, pero no hay que decir que es lo mismo. Control de la corrupción es uno de los varios componentes de gobernabilidad. Y hay ciertos países, parte del mundo, que lo pueden estar haciendo un poco mejor o peor en control de la corrupción, y en otros aspectos lo están haciendo un poco mejor. Pero en general van muy ligados. Ahora, no es que tener alta corrupción en todos los casos es sinónimo el sinónimo total de gobernabilidad, pero es un síntoma muy importante de una debilidad institucional o un fracaso institucional. Cuando hay corrupción, y por lo tanto hay que mirar si es síntoma de qué, cuál es la causa más fundamental. No funcionan las leyes, no se aplican las leyes, o hay problemas regulatorios, o hay dictaduras en muchos casos. Entonces hay que mirar cuáles son las causas por las cuales la corrupción aparece, en vez de decir vamos a tener otra campaña. Estamos con Daniel Kaufman aquí en Desde Cero. Y esas causas en América Latina han mutado, porque pasamos de periodos de dictaduras militares, por ejemplo, a periodos de dictadura, de gobierno de narcotráfico.
¿Cómo contarías tú esa historia en este continente? A ver, salimos de una para entrar en otra. El gran veneno de América Latina en estos ámbitos es hoy día el narcotráfico. Hay otros que siguen siendo más poderosos todavía. ¿Cómo es la historia? Muy buena pregunta, y la historia no la tiene una sola persona, y ahí la podemos conversar todos, pero la parte de falta de democracia, cuando hay gobiernos militares o poco democráticos, es muy importante porque no hay voz ciudadana y todo eso. Y claro, y en ese sentido hemos tenido uno de los grandes progresos en América Latina en general, con un par de excepciones. No es el caso en otras partes del mundo, en el Medio Oriente y en otros lugares, en lugares de la ex Unión Soviética, como Azerbaiyán, aún Rusia, todo eso. Es una problemática enorme y eso es una de las grandes causas de corrupción. Esa no la es aquí, como dices tú, y lo era antes. Aquí en América Latina había mucho más antes de la corrupción burda, de la coima, y a veces a nivel pequeño, pero en cuanto a la policía, en cuanto a conseguirse un trámite y todo eso, pero era muy generalizada para hacer comercio y todo eso. Ahora esto ha cambiado a algo mucho más sofisticado en muchos países en América Latina, incluyendo en el nuestro, en Chile, y es una corrupción más sutil a nivel político que entra en muchos casos por el financiamiento político y el financiamiento de campañas. En cierto sentido, es parte del desarrollo, y países se convierten un poquito más como Estados Unidos, donde ese es el tipo de corrupción más importante que existe en Estados Unidos. O sea, así que en ese sentido ha habido algo de mutación. Lo que sigue siendo un gran problema todavía en América Latina, lo era antes y aún quizás más ahora, es corrupción en licitaciones, en las licitaciones públicas. Por eso entra la gran importancia de transparentar. En cuanto a transparencia, han habido logros bastante importantes en muchos países, especialmente transparencia económica y financiera en cuanto a los presupuestos, aunque a Chile todavía le queda bastante para avanzar. Eso no califica también en tener transparencia total presupuestaria, y en cuanto a las licitaciones, ponerlo todo en el web y todo eso. Ahí entra tu pregunta de México, que es muy interesante, porque México, claro, ha tenido una transformación de un país que no era muy democrático, con un solo partido que dominaba por 70 años por el PRI, a mucho más democracia. Ha tenido un gran auge en cuanto a transparentar, mucho más antes que Chile. En Chile culturalmente le teníamos más reticencia a la transparencia, pero en Chile hemos tenido Estado de Derecho por mucho tiempo. Es una de las grandes fortalezas. Ahora, ¿a cuál país le ha ido mejor? A Chile o México. Así que es muy importante darle la importancia suficiente al Estado de Derecho y reforzar. Sí, y qué increíble eso, el valor que tiene Chile, la existencia de instituciones, que es lo que uno recorre el resto del continente y reina por su ausencia. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en este sentido con Cuba? Es un país donde cómo anda en sus niveles de corrupción y de gobernanza, por ejemplo. Porque la pregunta te la hago porque uno podría imaginarse que los Estados Unidos de alguna manera también generan un diálogo con ellos cuando se dan cuenta que son un país menos peligroso que México, menos peligroso que Honduras, menos peligroso que posiblemente Guatemala. O sea, de pronto cambian los conceptos, y lo que fue lo más peligroso porque se formaba parte de un bloque enemigo pasó a ser lo menos que otros bichos, que otros cánceres. Sí, Pato, ahí nos metemos en otro tema, que definimos por peligroso, y si te estás refiriendo al aspecto de relaciones políticas, o más bien peligroso en cuanto a aspectos de gobernabilidad que pueden tener una secuela para Estados Unidos en cuanto a inmigración o en cuanto a narcotráfico. Como dices tú, narcotráfico es un problema en América Latina, pero es localizado. Son 4 o 5 países específicos. El resto tiene desafíos de gobernabilidad que son distintos. Así que pero no es el narcotráfico hoy, Daniel Kaufman, la gran debilidad institucional que puede tener América Latina respecto de la fortaleza de sus instituciones. Yo tendría
mucho cuidado con eso, porque existe el peligro entonces de países donde eso no es el gran desafío, como el nuestro en Chile, de decir que entonces está todo bien, cuando por eso me refería a la necesidad de mirar la corrupción en la política, y cuando hay una necesidad de una reforma política, la necesidad de mirar también el marco regulatorio, el asunto de licitaciones. Así que no hay que menospreciar eso. Obviamente en países como México y algunos en América Central es fundamental mirar el narcotráfico, pero de nuevo hay que mirar cuáles son las causas. El narcotráfico también ocurre por una gran falla o un fracaso institucional en cuanto al Estado de Derecho. En cuanto a qué está pasando con la corrupción en la policía, por ejemplo. Entonces hay que mirar eso muy detenidamente y qué hay que hacer al respecto, cuáles son las reformas pero radicales que se necesitan en ese sentido en países como México. En Colombia ha estado muy ligado con la violencia, sí. y Colombia es muy interesante porque cuando preguntan sobre países que han mejorado, han tenido auges en los últimos 10, 15 años, Colombia muestra un auge muy importante, el cual no se ve en Chile. Claro que Chile empezó de una base mucho más alta. Daniel Kaufman, otro país que uno lo ve en la cuerda floja y es un gigante, es Brasil. El caso de Petrobras tiene en jaque al gobierno, sin ir más lejos. Y por lo tanto yo creo que ahí también se pone en juego la fortaleza del Estado de Derecho, del que tanto hablas tú, y también quizás de la gobernabilidad. Dilma Rousseff ha tenido manifestaciones masivas pidiendo su renuncia, y expresidentes como Enrique Cardoso también han pedido su salida. Es decir, con un 9% de aprobación en el caso de Dilma Rousseff, con ministros que han sido destituidos, con nombre mano derecha del expresidente Lula. Petrobras significa también que hay ahí, y esa corrupción, ¿cómo se llama? Esa corrupción que viene como del mismo Estado. ¿Y cómo entra Brasil en este mapa? Ahí tienes varias preguntas, sí. Y muy importante lo que acaba de decir. Primer punto, es una corrupción a nivel político súper alto que nosotros hemos denominado como captura del Estado. Cuando las élites, ya sean los oligarcas o los plutócratas, tienen básicamente una colusión, un acuerdo con los políticos y logran capturar las leyes, las regulaciones, las políticas del Estado para su beneficio a una forma muy, muy costosa y un poco más sutil en cuanto a corrupción. Y un riesgo del neoliberalismo desatado, ¿no? El que tengan ese poder esos personajes en un país. Y bueno, y en cierto sentido ocurre en forma sutil, pero ocurre en países como Estados Unidos, y no ocurre en países como Escandinavia, donde tiene un contrato social mucho más importante. Lo otro que ocurre en Brasil es que es una corrupción de redes. Siempre se veía en forma tradicional la corrupción, que la coima bajo la mesa entre el coimante y un funcionario público ahí, en una oficinita que lo recibe. Es mucho, mira el escándalo de la FIFA hoy en día, es mucho más sofisticado y son redes internacionales. El caso de Petrobras, tienes compañías de Corea del Sur, tienes compañía de Italia, de Suecia, metida todo el asunto, y tienes obviamente el oligarca más importante que está en la cárcel. Ahora, el segundo punto sobre Brasil es de que hay un aspecto muy saludable en lo que está ocurriendo. Y Brasil es emblemático, Chile hasta cierto punto, Guatemala también. Y es el siguiente. Lo que está pasando hoy en día en Brasil con el escándalo de Petrobras no hubiese podido estar pasando hace 10 años porque la judicatura estaba totalmente capturada, era mucho más débil. Tienes jueces jóvenes, mejores entrenados, mejores pagados, nuevos, y han ejercido una independencia. Y el hecho que tengan bajo investigaciones a 2 expresidentes y tienen al plutócrata de la construcción, lo tienen en la cárcel y todo eso. Y en Guatemala que han terminado. Y en Guatemala han terminado con el presidente. Por lo Entonces, pronto, yo creo que hay un elemento muy importante. En Chile también se ha reaccionado. Ahora, ustedes saben mejor hasta qué punto hay que avanzar más rápido, pero una de las definiciones que tenemos, que yo siempre digo a nivel bien simple,
de gobernanza, de gobernabilidad y de falta de corrupción. No existe una ausencia de corrupción en ninguna parte del mundo, no existe gobernanza perfecta. La calidad se mide en la capacidad de reaccionar cuando hay un gran desafío, cuando hay un problema, cuando hay un escándalo. Y los países como Chile, como Brasil, reaccionan. Argentina, menos. México, eso. Entonces, es muy importante. O sea, los hechos de corrupción no crean corrupción por sí mismos, sino que es la falta de reacción ante esos hechos de corrupción lo que nos lleva a una corrupción que tiene consecuencias institucionales y que daña la calidad de la democracia y la gobernabilidad. Ahora, la respuesta institucional parece ser muy importante para esto, pero los encargados de elaborar esa respuesta institucional son los legisladores, y en estos casos de corrupción más sofisticados, en estos casos de corrupción que vienen por el lado del financiamiento de la política, son los mismos legisladores los que están involucrados. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? ¿No? Porque ahí puede instalarse un círculo vicioso que no tenga salida. Estamos hablando con Daniel Kaufman de corrupción y gobernabilidades. Rafael, tienes toda razón. Dos puntos claves en esto. Uno es de que no queda otra que reconocer que al fin y al cabo muchas de las reformas que se necesitan son políticas. ¿Quiénes tienen que decidir esas reformas? Son los políticos mismos. Entonces hay que pensarse en incentivo. El incentivo al principio siempre va a ser no hacerlo. Pero por eso, si hay una democracia muy dinámica, y saben que van a perder el puesto, sino ya hay mucha presión política, es muy importante. La presión del Ejecutivo es muy importante, pero la presión social, eso te iba a decir, probablemente la más importante es esa. Eso, la presión ciudadana y la presión social es muy importante. Lo que nosotros miramos muy detenidamente todos los datos de todo el mundo. Está pasando algo muy interesante en América Latina, y es que la tolerancia a la corrupción y la tolerancia a la impunidad está bajando. Y eso no ocurría antes, donde había mucha indiferencia y tolerancia. Pero la gente está diciendo basta, están saliendo a demostrar a la calle. Tiene los instrumentos para hacer lo que antes no. Solo un problema. Al fin y al cabo, no todo va a ocurrir de la noche a la mañana en cuanto a reformas políticas, por las razones que acabas de mencionar. Por lo tanto, hay que mirar muy detenidamente la importancia de todas las instituciones del Estado de Derecho, que pueden jugar un rol clave en la próxima fase de reforma. Y eso es lo que está ocurriendo en Brasil y en Guatemala. ¿Cómo verías tú, Daniel, el siguiente caso? El Senado tiene que pronto ratificar en su puesto al candidato a fiscal nacional. Esto en Chile, digamos. En Chile, sí, que proponga la presidenta. Hay algunos senadores que están siendo investigados por la Fiscalía Nacional en casos que tienen que ver con financiamiento ilegal de la política. ¿Sería lo más saludable que esos senadores investigados se abstengan de elegir al sucesor del máximo fiscal de la entidad que los está investigando en este momento? ¿Ves tú ahí un conflicto de interés? Sí, obviamente, pero eso hay que mirarlo desde el punto de vista más amplio, conflicto de interés, de que senadores bajo investigación tienen que abstenerse de prácticamente todo, pero eso es un punto más general, pero obviamente ahí todo entra cuáles son las mejores políticas en cuanto a... Daniel, tú recién hablabas de cómo la comunidad está siendo más vigilante, la comunidad está siendo menos tolerante con las corrupciones, y al mismo tiempo hablábamos de la importancia de las instituciones propiamente tales. Pero de pronto uno ve también acá que se arma un enredo bien complejo, y es que esa misma vigilancia activa de la comunidad genera una desconfianza radical respecto a las instituciones. Se alejan de las instituciones. Como el hombre parece que nace con el pecado original, se supone que los políticos son malos antes de incluso comprobarlo. Y de pronto esa ansia de transparencia se convierte en un ácido bien disolvente del respeto por las instituciones. ¿Cómo se juega en cómo se baraja en estas dos líneas? De nuevo, tenemos que tener un poquito de humildad de no tener todas las respuestas. El asunto del problema de confianza, que en toda América Latina y en muchos otros lugares del mundo es muy, muy serio. Seamos francos, el aspecto de falta de confianza en las instituciones, aún en Chile, cuando está yendo las cosas bien, ha sido un desafío por muchos años, no es algo de hoy.
Así que eso es algo que hay que trabajarlo, y ha aumentado un poco. La falta de confianza, uno de los factores que son muy importantes, que no se le da el suficiente énfasis, es desigualdad. Mientras haya una desigualdad enorme en un país en cuanto a ingresos, también desigualdad política, de acceso a política, básicamente tienes el 70, el 80 o el 99% de la población que le va a tener desconfianza al uno. Entonces, ¿por qué tienes mucho más confianza en un país escandinavo? Entonces, en algún momento tenemos que mirar a nosotros mismos al espejo y decir, ¿cómo resolvemos y miramos el asunto? La región de América Latina es la más desigual del mundo, lejos. Y Chile es una de las harto desiguales dentro de América Latina. Así que hay que mirar ese aspecto muy importante. Ahora, el aspecto positivo y constructivo, cuando el liderazgo político, ya sea del Ejecutivo, de la Judicatura y el Legislativo, toma las riendas, y en países donde reformas se hacen y se reacciona a un escándalo, la confianza sube. Entonces, es cosa de ser decisivo, de manejarlo y, como hablábamos antes, de reaccionar. Ya, o sea, no ha generado una caída permanente en la confianza, por ejemplo, la existencia de las redes sociales. No sería un dato falso ese. No es que hoy día hay, en general, en el mundo más desconfianza que antes. No, puede ser de que agudice el problema donde ya existe, porque sale a relucir mucho más, pero en otros países donde hay mucho más apertura y las cosas están saliendo bien, también se puede agudizar y multiplicar al nivel positivo. Así que es... Daniel Kaufman, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Daniel es presidente y CEO del Natural Resource Governance Institute. Va a estar mañana a las 9 horas en el foro Corrupción en Chile y América Latina, los desafíos pendientes, que lo organiza Espacio Público. Esto es en la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿no? Sí, en el campus Presidente Errázuriz. En el campus Presidente Errázuriz de la Adolfo Ibáñez. ¿Querías agregar algo, Daniel? No, hablar de esto. Es un honor que voy a estar ahí, es abierto a todos, pero va a haber con gran gente de Chile, incluyendo el presidente del Senado, Patricio Walker, Lili Pérez, Ramiro Mendoza, ex-contralor. Entonces va a haber todo un debate sobre estos asuntos con gente que sabe mucho más del asunto que yo. Lo que no hablamos hoy, pero lo vamos a conversar mucho mañana y voy a mostrar láminas, es el costo de la corrupción, el costo de la falta de gobernabilidad para los países, en cuanto a desigualdad, en cuanto a educación, donde no estamos bien, ni en Chile ni en América Latina, en cuanto a innovación, es enorme en el mediano y en el largo plazo. Y eso es lo que vas a mañana plantear. En el fondo tiene que ver con corrupción y las consecuencias. O sea, gastar para evitarla es una buena inversión. Claro, exactamente, lo que llamamos nosotros el dividendo de buena gobernabilidad y de controlar la corrupción, que lo medimos, es 300%, porque un país que logra manejar este asunto y tener reformas puede incrementar. Tiene ese retorno. Tiene el retorno de tener un ingreso per cápita 3 veces más. Chile tiene 15.000 per cápita hoy día, dólares, al año, ¿no? Puede tener 45, 50.000. En el largo plazo, sí nos ponemos las pilas. Y muchos países lo han hecho, incluyendo Chile, últimos 20 años. Daniel Kaufman, muchas gracias por estar acá en Gracias, Noticiero. Daniel, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes. Chao chicos, buena semana, nos escuchamos mañana. Son las 9:04 de este día, lunes 5 de octubre. Chao. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Postgrados Universidad Mayor. Cuando te especializas, creces. En Cero son las 9:05. ¿Cuál es el secreto? Yo no saber de qué hablas. Sí, la